¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name? Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Et comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. En la lección 6 del seminario 9, la identificación, que corresponde al 20 de diciembre de 1961, Lacan dice algunas cosas que aquí he retomado de manera editada, resumida, para relacionarlo con lo que venimos articulando. Dice: es aquí que quiero detenerme hoy en lo que concierne al punto de partida de lo que tenemos que decir sobre la identificación. La función del significante, en tanto ella es el punto de amarra de algo donde el sujeto se constituye. He ahí lo que va a hacerme detener un instante hoy en algo que me parece debe venir naturalmente al espíritu, no solo por razones de lógica general, sino también por algo que ustedes deben palpar en vuestra experiencia. Quiero decir, la función del nombre. Y luego esclarece que se trata del name, como en inglés y también en alemán, y por otra parte las dos funciones se distinguen. El name es el nombre propio. Ustedes saben como analistas la importancia que tiene en todo análisis el nombre propio del sujeto. Nombre propio, después dirá nombre común en otro sentido. Deben siempre prestar atención a cómo se llama vuestro paciente. No es nunca indiferente. Y si ustedes piden los nombres en el análisis, es por algo mucho más importante que la excusa que pueden dar al paciente, a saber que todo tipo de cosas pueden ocultarse detrás de esa especie de disimulación o de borramiento que habría del nombre, en lo que concierne a las relaciones que tiene que poner en juego con tal otro sujeto. Esto va mucho más lejos. No deben presentirlo, sino saberlo. Ahí hay una precisión. No es solamente por esta indicación freudiana de que nada debe ocultarse, de que si el analista renuncia a juzgar, si renuncia a sus prejuicios, si renuncia a censurar, pues también de parte del analizante debe renunciar a autocensurarse y a mantener algo oculto por cualquier razón, ética, social, política. Está el gran ejemplo de Freud, que no pudo analizar a alguien porque tenía secretos de Estado, y detrás del secreto de Estado se escondía toda una serie de resistencias. Pero nos dice Lacan, respecto a los nombres propios, es porque hay algo más que eso, y es lo que enseguida va a tratar de esclarecernos acá. Se pregunta, ¿qué es un nombre propio? No creo que podamos justamente aquí darle todo su alcance, sin referirnos a lo que en este lugar tiene para decir el lingüista. No para someternos a eso forzosamente,
sino porque en lo concerniente a la función, la definición de ese significante que tiene su originalidad, debemos al menos encontrar un control, sino un complemento de lo que podemos decir. De hecho, es lo que va a producirse. En 1954 apareció un pequeño factum, controversia, de Sir Alan Gardiner. Hay de él todo tipo de trabajos y particularmente una muy buena gramática egipcia, quiero decir del antiguo Egipto. Es entonces un egiptólogo, pero también y ante todo un lingüista. Gardiner escribió un librito que se llama La teoría de los nombres propios. Lo hizo de una manera un poco contingente. Él mismo lo llama un ensayo controversial. Se puede incluso decir que es un litot, un ensayo polémico, dice Lacan. Lo escribió a continuación, por eso es que lo va a poner en contraste, con la viva exasperación a la que lo había conducido un cierto número de enunciaciones de un filósofo que no le señalo por primera vez, Bertrand Russell. Entonces ahora va a oponer a Gardiner, lingüista egiptólogo, al filósofo del lenguaje Bertrand Russell, cuyo enorme papel en la elaboración de lo que podría denominar en nuestros días lógica matematizada o matemática logificada, ustedes conocen. En torno a los Principia Mathematica, con Whitehead nos ha dado un simbolismo general de las operaciones lógicas y matemáticas de las que no se puede prescindir desde que se entra en este campo. Entonces Russell, en una de sus obras, da una cierta definición absolutamente paradójica. La paradoja es, por otra parte, una dimensión en la cual él está lejos de repugnar desplazarse, al contrario, se sirve de ella muy a menudo. Russell hizo entonces, en lo que concierne al nombre propio, ciertas observaciones que han puesto literalmente a Gardiner fuera de sí. La querella es en sí misma bastante significativa, como para que yo crea hoy deba introducirlos y enganchar a este respecto observaciones que me parecen importantes. Abreviando, pues, estoy editando el texto para no hacer todos los circunloquios y ir al grano respecto a lo del nombre. Abreviando, la correlación del esfuerzo de Russell, la intersección del esfuerzo de Russell en la misma dirección en matemáticas, conduce a la formación de lo que se denomina la teoría de los conjuntos, cuyo alcance general se puede caracterizar en que se esfuerza por reducir todo el campo de la experiencia matemática acumulada durante siglos de desarrollo, y creo que no se puede dar mejor definición que la de que es reducida a un juego de letras. La matemática reducida a un juego de letras. No dice de signos, no dice de significantes, dice de letras. ¿Qué es lo que Bertrand Russell se ve conducido a dar en esas condiciones el día en que se interesó en eso? Y entonces, ¿qué es lo que Bertrand Russell se ve conducido a definir como nombre propio? Es algo que en sí mismo merece que uno se detenga, porque es lo que va a permitirnos aprender, digamos, esa parte de desconocimiento implicado en una cierta posición que se encuentra ser efectivamente el rincón donde es empujado todo el esfuerzo de elaboración secular de su lógica. Este desconocimiento es exactamente la relación más radical del sujeto pensante a la letra. Bertrand Russell ve todo excepto esto, la función de la letra. Es toda la lógica matemática reducida a letras, pero él no ve la función de la letra.
Es lo que espero hacerles sentir y mostrarles. Tengan confianza y síganme. Verán ahora cómo vamos a avanzar. ¿Qué es lo que da como definición del nombre propio? Russell. Un nombre propio dice, word for particular. Una palabra para designar las cosas particulares como tales. Un nombre propio es una palabra para designar las cosas particulares como tales. Ahora bien, en toda descripción hay dos maneras de abordar las cosas. Describirlas por su cualidad, su ubicación, sus coordenadas desde el punto de vista del matemático, si quiero designarlas como tales. Este punto, entonces escribe en el pizarrón un punto, es blanco y esto y lo otro. Eso es una descripción, nos dice Russell. Son las maneras que hay para designarlo, fuera de toda descripción como particular. Eso es lo que voy a llamar nombre propio, dice Russell. Un punto. Y se describe. Es blanco. Es un lugar geométrico por donde van a pasar líneas. Y eso es lo que él llama el nombre propio. El primer nombre propio para Russell es this. Este. This is the question. He ahí el demostrativo pasado al rango de nombre propio. No es menos paradójico que Russell encare fríamente la posibilidad de llamar a ese punto que escribió en el pizarrón Juan. Este punto lo llamaré Juan. Debemos reconocer que de todas maneras, dice Lacan, tenemos allí el signo de que tal vez hay algo que sobrepasa la experiencia. Pues el hecho es que es raro que se llame Juan a un punto geométrico, y luego dice que es que Russell siempre le gusta sorprender, etcétera, etcétera. Bueno, y es no obstante aquí que el lingüista Gardiner se alarma. ¿Cómo que van a llamar a un punto Juan? Se alarma tanto más cuanto que entre esos dos extremos de la definición russelliana, palabra, particular, encontramos esa consecuencia absolutamente paradójica de que, lógico consigo mismo, Russell nos dice que Sócrates no tiene ningún derecho a ser considerado por nosotros como un nombre propio. Entonces, ¿cómo así que un punto en el tablero podemos considerarlo como el nombre propio y le podemos poner incluso Juan y Sócrates no? Dado que desde hace mucho tiempo, dice, Sócrates no es más un particular. Les abrevio lo que dice Russell. Agrego incluso una nota de humor. Pero es el espíritu de lo que quiere decirnos, a saber que Sócrates es para nosotros el maestro de Platón, el hombre que bebió la cicuta, etc. Es una descripción abreviada. No es entonces más como tal lo que él llama una palabra para designar lo particular en su particularidad. Es seguro que vemos aquí perder totalmente el hilo de lo que nos da la conciencia lingüística, a saber que si tenemos que eliminar todo lo que de los nombres propios se inserta en la comunidad de la noción, llegamos a una suerte de impas, de callejón sin salida, que es a lo que Gardiner trata de contraponer la perspectiva propiamente lingüística como tal. Entonces fíjense cómo Lacan reconstruye la polémica entre el lógico, filósofo, y el lingüista egiptólogo. Lo que es sorprendente es que el lingüista, no sin mérito, y no sin práctica, y no sin hábito, por una experiencia tanto más profunda del significante, cuanto que no por nada les he señalado que es alguien que despliega una parte de su esfuerzo en un ángulo especialmente sugestivo y rico en experiencias, que es el del jeroglífico,
ya que ese egiptólogo se vea llevado a contraformular para nosotros lo que le parece característico de la función del nombre propio. Para elaborar esa característica de la función del nombre propio, va a tomar como referencia a John Stuart Mill. Recuerden que Freud tradujo algunos textos de Stuart Mill. Y a un gramático griego del siglo II a.C. que se llama Dionysios Thrax, Thrax. Singularmente, va a encontrar en ellos algo que, sin conducir a la misma paradoja que Russell, da cuenta de las fórmulas que en un primer aspecto podría aparecer como homonimias, si puedo decirlo así. Pero el amparo del progreso, que le permite la referencia a los griegos, absolutamente en el fondo, después, a mí, más cercano a él, pone el valor de lo que trata de decir, lo que funciona en el nombre propio, que nos lo hace distinguir enseguida, situarlo como tal, como un nombre propio. Con pertinencia indudable en la aproximación del problema, Mill pone el acento en lo siguiente. Es que eso, en lo que a un nombre propio se distingue de un nombre común, se encuentra del lado de algo que está a nivel del sentido. El nombre común se encuentra del lado del sentido. Parece concernir al objeto en tanto que con él conlleva un sentido. Si algo es un nombre propio, entonces ya contrapuesto al nombre común, es en la medida en que no es el sentido del objeto lo que lleva con él, sino algo del orden de una marca aplicada de alguna manera sobre el objeto. Una marca aplicada sobre el objeto. Recuerden que este razonamiento para nosotros es pertinente, por cuanto extrajimos de la lectura del capítulo 7, Psicología de las masas y análisis del yo, ese dedicado a la identificación, esa expresión, identificación a un trazo, a un rasgo, a una marca. Entonces, en esa medida, vuelvo y leo, un nombre propio es en la medida en que no es el sentido del objeto lo que lleva con él, sino algo del orden de una marca aplicada de alguna manera sobre el objeto, sobrepuesta a él, y que por ese hecho será tanto más estrechamente solidaria cuanto que será menos abierta por el hecho de la ausencia de sentido. Ausencia de sentido, por eso no es un nombre común, a toda participación con una dimensión donde este objeto es superado, comunica con los otros objetos. Aquí vamos a hacer una cosa muy interesante porque ya aquí vamos a introducir la dimensión de la letra como trazo, como marca identitaria para alguien, entonces equivalente al nombre propio y desprovisto de sentido. Stuart Mill hace aquí intervenir, por otra parte, jugar una especie de pequeño apólogo ligado a un cuento, la puesta en juego de una imagen de la fantasía. Es la historia del papel de la hada Morgana, que quiere preservar a alguno de sus protegidos de no sé qué calamidad sobre su puerta. Morgana les evita caer bajo el golpe de la calamidad, haciendo la misma marca sobre todas las otras casas de la ciudad, y de esa manera salva de que sea solo sobre ellos, porque ya si está en toda la comunidad, quienes iban a aplicarle esa calamidad se confundiría. Aquí sí Gardiner no tiene dificultad en mostrar el desconocimiento que ese apólogo implica en sí mismo. Es que si Mill hubiera tenido una noción más compleja de lo que se trata en la incidencia del nombre propio, debería haber constatado en su forjamiento no solo el carácter de identificación,
sino también el carácter distintivo. No solamente lo identifica el nombre propio, sino que lo distingue. Y como tal, el apólogo hubiera sido más conveniente si hubiera dicho que el hada Morgana debía marcar las otras casas también con un signo de tiza, pero diferente del primero. De manera que quien se introdujese en la ciudad para cumplir su misión, buscando la casa a la que debía llevar su incidencia fatal, no supiera reconocer, falto de saber por adelantado de qué signo se trata, qué signo buscar entre los otros. Confundiría completamente. Esto lleva a Gardiner a una articulación que es la siguiente. Es que en referencia manifiesta esta distinción del significante y del significado, que es fundamental para todo lingüista, incluso si no la promueve como tal en su discurso. Gardiner señala que no es tanto de la ausencia de sentido de lo que se trata, como dice Mill, en el uso del nombre propio, puesto que todo dice lo contrario. Muy a menudo los nombres propios tienen sentido. Smith quiere decir herrero, y es claro que no es porque el señor herrero sea herrero por casualidad que su nombre será menos propio. Aquí tenemos otros ejemplos, y tal vez vale la pena un excursus. El nombre propio realmente en la modernidad surge después de la Revolución Francesa. Antes solo los nobles tenían nombre, por eso noble es nobile, el que tiene nombre. Y los demás eran reconocidos por referencia a ese nombre. Por ejemplo, Ramírez son los hijos o los siervos de Ramiro. Rodríguez, los siervos o los hijos de Rodrigo. Rodrigo, Ramiro eran nobles que tenían derecho a tener nombre patronímico, que después lo vamos a anudar con el nombre del padre. ¿Y los otros cómo se distinguían? De este modo, el hijo del herrero. Incluso las fechas, tenemos un calendario hoy preciso para decir que alguien nació el 17 de abril de tal año a tal hora a tal. Antes no, un hombre del año 1000 no sabía qué edad tenía. ¿Cuántos años tienes? No sé. ¿Cuándo naciste? Dicen que nací el año de la gran inundación en el reinado de Carlos VIII. En la primavera, pero no día, año, hora y nombre menos. Por eso era igual a la vaca. Pero la Revolución Francesa dio la posibilidad de que todos tuvieran un nombre. Y entonces la gente acudió a los nombres comunes para armar nombres propios. No solamente la tradición judeocristiana dio Jesús, José, María, etcétera, 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 para llevar lo que nosotros llamamos nombre, pero que en francés se llama prénom, antes del nombre, y el nombre para nosotros es el apellido, allá es el nombre. Sino que los apellidos, es decir, el patronímico, emergió de los oficios, de una parte. Herrero se convirtió en herrera. Zapatero también sigue existiendo como tal, zapatero, pero después zapata. Y así arboleda, mesa, casas, puertas, monte, son nombres propios. Toro es nombre propio. Ángel, en el sentido de una entidad metafísica. Morales debe de ser del moral, de los de las moras. Como hay otros apellidos, como Manzano o Manzanares, vienen, sí. Entonces son nombres comunes con significado que se convirtieron en nombres propios. Eso es la objeción del lingüista Gardiner a Stuart Mill, que no es tanto pues de que no tenga sentido, como dice Mill, sino que
tienen sentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que hace al uso del nombre propio es la ocasión del nombre herrero, Smith, nos dice Gardiner, es que el acento en su empleo está puesto no sobre el sentido, sino sobre el sonido en tanto distintivo. Entonces, fíjense cómo nos van arrimando elementos. Pero es interesante que lo desprenda del sentido. ¿Por qué? Nos preguntábamos leyendo ese pasaje de Freud, releído por Lacan. ¿Es un significante? Él decía, no es un significante, es un signo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Acá mismo dice, un signo es un algo para alguien. Un relámpago para alguien es signo de lluvia. Mientras que el significante, y ahí ya remitimos a la teoría susiriana, es una parte del signo lingüístico, significante sobre significado, y aislado como tal, dice Saussure, es una imagen acústica. Entonces está más cerca de la definición de Gardiner, pero es una imagen acústica en tanto distintivo. Ya no es porque su oficio fuera herrero, sino que ahí hay un distintivo. En el sonido, hay aquí manifiestamente, dice Lacan, un gran progreso de dimensiones, lo que en la mayor parte de los casos permitirá prácticamente percibir que algo funciona más específicamente como nombre propio. Sin embargo, es bastante paradójico ver que justamente la primera definición que tiene para dar de su material un lingüista, los fonemas, sea la de que son justamente sonidos que se distinguen los unos de los otros. Da como rasgo particular de la función del nombre propio el hecho, justamente, de que esté compuesto de sonidos distintivos que podemos caracterizar como un nombre propio. Porque, por supuesto, es manifiesto bajo cierto ángulo de que todo uso del lenguaje está justamente fundado sobre eso. Pues hacer sonidos distintivos que nos hacen diferenciar, por ejemplo, un significante de otro. Ahí todo significante es eso. Y es que un lenguaje está hecho con un material que es de sonidos distintivos. Por supuesto, esta objeción no deja de evidenciarle al autor mismo de esta elaboración. Es aquí que introduce la noción subjetiva, en el sentido psicológico del término, de la atención acordada a la dimensión significante, aquí como material sonoro. Es decir, él sí aísla material sonoro, pero dice sirve para distinguir. El nombre propio sirve para distinguir. Esto dice que si no es del orden del significado, por eso me anticipo, los nombres propios no se traducen, sino que más bien la gente trata en su propio idioma de organizar unos ciertos fonemas de una manera aproximada a cómo eso se pronuncia para distinguir. Entonces, por ejemplo, es ofensivo hacer del nombre propio de alguien un nombre común. Entonces ya no tratarlo como el trazo que distingue a alguien en su singularidad, sino volverlo alguien del conjunto de las vacas, o alguien o incluso calle, puede ser eso. Cállate, calle. Cállate, pero eso ya es una significación particular, incluso un mito. Ajá, pero un mito a partir del nombre, no solamente ¿cómo se llama? La genealogía del nombre, el árbol genealógico, etcétera, sino un mito particular. Pero lo que me parece interesante es que de esta polémica Lacan va rescatando, primero, separar el nombre común para hacerlo propio, pero enseguida decir que incluso no es un significante, que remite a un significado, sino que lo que aísla en Gardiner es la sustancia sonora, fonética, para distinguir algo.
Por la resonancia. Por la resonancia. Muchas veces el chiste viene de la resonancia. Porque si decimos que es Smith, señor Smith, y aquí lo traducimos Herrera o Herrero, ya no sabemos de quién estamos hablando. Tratamos incluso en castellano de decir Smith. Así no suena exactamente igual a como suena en inglés. Freud lo decimos así en español, no decimos Freud. Tratamos de guardar la modificación sonora para que no suene así, bien que pronunciado en alemán se parece, pero no es exactamente igual. Entonces, porque por supuesto es manifiesto bajo cierto ángulo que todo uso del lenguaje está justamente fundado sobre esto. Bueno, eso ya lo leí. Nombre propio, bueno. Observen que puntualizo aquí, lo que puntualizo aquí es que el lingüista que debe esforzarse por separar, no digo eliminar totalmente de su campo, todo lo que sea referencia propiamente psicológica, es llevado no obstante aquí como tal a constatar una dimensión patológica. Quiero decir, el hecho de que un sujeto dice invista, preste atención especialmente a lo que es el cuerpo de su interés cuando se trata del nombre propio. Es decir, que se desprende del significado, se desprende del nombre común, va a hablar el nombre propio y dice Gardiner, entonces pone atención, pone cuidado en pronunciar bien, en la fonética, el nombre propio. Ese conjunto de sonidos que da el nombre propio. Es en tanto vehiculiza una cierta diferencia sonora que es tomado como nombre propio, haciendo observar que a la inversa, en el discurso común, lo que estoy comunicándoles, por ejemplo, ahora no presto absolutamente atención al material sonoro de lo que les cuento. Si prestara absolutamente atención, sería llevado enseguida a ver amortiguarse y agotarse mi discurso, si uno está pendiente de cómo le está sonando el discurso. Entonces ya se agota. Trato primeramente de comunicarles algo. Es porque creo saber hablar francés que el material efectivamente distintivo en su fondo me aparece. Está allí como un vehículo al que no presto atención. Pienso en el fin hacia donde voy, que es hacer pasar para ustedes ciertas cualidades de pensamientos que les comunico. Pero él no está pensando en cómo pronunciar correctamente eso desde el punto de vista del francés, porque él dice, como hablo francés, no pienso en eso. Y ahí uno entendería por qué hay que poner cierto cuidado cuando dice el nombre y en cambio en el resto del pensamiento, cuando nos referimos, por ejemplo, a los nombres comunes, no pensamos en el material sonoro. Pero se pregunta, ¿es tan cierto que cada vez que pronunciamos un nombre propio estemos psicológicamente advertidos de ese acento puesto sobre el material sonoro como tal? No es para nada cierto. No pienso en el material sonoro. Cuando digo Sir Alan Gardiner, cuando les hablo, no pienso en el material sonoro más que en el momento en que hablo de raíz o cualquier otra cosa. Viene de tal raíz, y ahí sí se piensa en el material sonoro. En primer lugar, mis ejemplos estarían mal elegidos, porque son ya palabras, no sonidos. Son ya palabras que al escribir en el pizarrón pongo en evidencia como palabras. Al escribir, al transformarlas en letras, ya se ponen en evidencia de que son palabras, no sonidos. Es cierto que cualquiera sea el valor de la reivindicación del lingüista, muy específicamente fracasa
en la medida en que no cree tener otra referencia para hacer valer que la de lo psicológico. ¿Y ella en qué fracasa? Precisamente al articular algo que es tal vez la función del sujeto, pero del sujeto definido de otro modo que por algo del orden psicológico concreto. Del sujeto en tanto que podríamos, debemos, habremos de definir hablando con propiedad en su referencia al significante. Entonces eso no va a depender ni del sonido, ni del cuidado que yo le ponga al sonido, ni del significado, sino de la... pues porque decir el cuidado es el sujeto psicológico, que es consciente de lo que está pronunciando, lo que está diciendo, sino que dependes de la relación del sujeto al significante, como tú decías hace un instante. Hay un sujeto que no se confunde con el significante como tal, pero que se despliega en esa referencia al significante con rasgos, caracteres perfectamente articulables y formalizables y que deben permitirnos comprender y discernir el carácter idiótico, porque antes ha hecho una parte que suprimí, un juego de palabras aproximando en griego la palabra nombre o noma a otra palabra que se dice parecido y que es como idiótico. Si tomo la referencia griega es porque estoy lejos de confundirla con el empleo del término particular de la relación russelliana como tal del nombre propio. Entonces, dice, intentemos indicar en qué sentido espero hacérselos aprender. No se trata del sentido psicológico, sino de, en efecto, una relación del sujeto al significante, como él lo ha desarrollado hasta ahora, que eso, pues todos los que medianamente hemos escuchado hablar de Lacan, el primer Lacan, eso del significante representado, el sujeto representado por un significante para otro significante. Bien, pero aquí va a haber un giro cuando se trata del nombre propio. Que una manera de explicar, por ejemplo, eso, que un sujeto es representado por un significante para otro significante, es el nombre propio. El nombre propio nos representa como significante ante el conjunto de los otros significantes sociales y nos dicen hijo de tales apellidos, de tal nacionalidad, de tal religión, de tal lengua materna, etcétera, etcétera, afiliaciones, diplomas, todo lo que hace es, en el universo simbólico, ese nombre propio dice, es este sujeto y no otro. Ahí hay una función de distinguir. Bien, pero hay otra cosa que se escapa a eso. En ese sentido, es en ese sentido en el que desde hace mucho tiempo hago intervenir a nivel de la definición del inconsciente la función de la letra. Y vean pues, esa función de la letra la ha hecho intervenir para ustedes en un comienzo de manera poética, en el seminario sobre la carta robada, la lettre volée, en nuestros primeros años de elaboración. Recuerden que ya estamos en el seminario 9. Estaba allí para indicarlos que algo, a tomar en el sentido literal del término lettre, que es letra y es carta, puesto que se trataba de una misiva, era algo que podríamos considerar como determinante hasta en la estructura psíquica del sujeto. Que para mí esto es una dimensión un poco nueva, porque bueno, toda la teoría del significante, bien, pero la letra como algo determinante en la estructura psíquica del sujeto no es tan evidente, que no es el tatuaje, la letra. Fábula, sin duda,
pero que no hacía sino reunir la más profunda verdad en su estructura de función. Recuerden en el apólogo, en la carta robada, que hay una función de esa carta, y es que el que tiene la carta, la letra, se feminiza y no puede hacer nada con ella. Y finalmente se disimula, pero es un poder que tendrían sobre alguien que no puede ejercer. Es decir, no es que él posea la letra, sino que de alguna manera la letra lo posee, lo feminiza, lo transforma. Hay algo que pasa allí, lo inhibe. Cuando hablé de la instancia de la letra en el inconsciente, otro texto, de nuevo la letra, la instancia de la letra en el inconsciente. Algunos años más tarde, puse a través de metáforas y metonimias un acento mucho más preciso. Llegamos ahora con este indicio que hemos hecho de la función del rasgo unario a algo que nos va a permitir ir más lejos. Planteo que no puede haber definición del nombre propio sino en la medida en que percibimos la relación de la emisión nominante con algo que en su naturaleza radical es del orden de la letra. Va a relacionar el nombre propio con la letra. Ya no con el sonido, que decía Gardiner, ya no con el sentido o la ausencia de sentido, que decía Stuart Mill, sino con la letra. Ustedes van a decir, he aquí entonces una gran dificultad, porque mucha gente no sabe leer y se sirve de los nombres propios, pensando que es la letra. Y además, los nombres propios han existido con la identificación que determinan antes de la aparición de la escritura. Que antes de la escritura, bueno, habían nombres propios. Es bajo ese término, bajo ese registro, el hombre antes de la escritura, que apareció un muy buen libro que nos da el último punto de lo que actualmente se conoce acerca de la evolución humana antes de la historia. Y entonces, ¿cómo definiríamos a la etnografía de la que algunos han creído plausible adelantar que se trata, hablando con propiedad, de todo lo que dentro del orden de la cultura y de la tradición se despliega fuera de la posibilidad de documentación a través del instrumento de la escritura? Es tan cierto. Es un libro del que puedo pedir a todos aquellos que esto interese referirse. Es el libro de James Fevrier sobre la historia de la escritura. Y aquí hay una cosa me parece interesante, porque nos va a poner ese Ein en Sigersuk, ese trazo de identificación en relación con el nombre propio y con la letra, que eso es muy enigmático, por lo menos para mí, de entender. Todo lo que podemos ver de lo que ocurre en el advenimiento de la escritura y entonces en la relación de la escritura al lenguaje ocurre de la siguiente manera. Sin ninguna duda, podemos admitir que el hombre, desde que es hombre, posee una emisión vocal como hablante. Es una definición sencilla de lo que es un hombre. Aquel que habla. Y si habla, tiene una emisión vocal, como hablante. Por otra parte, hay algo que es del orden de los trazos, de los que mencioné, la admirativa emoción que sentí al encontrarlos marcados en pequeñas filas sobre una costilla de antílope.
Entonces, de un lado, emisión vocante, pero del otro lado, trazos. Bien, él reproduce un poco esas rayas, esas marcas en una costilla de antílope en un dibujo similar a este del tablero, el primero. En el seminario lo reproduce así, de ese lado. Bueno, hay en el material prehistórico una infinidad de manifestaciones de trazados que no tienen otro carácter que el de ser, como ese trazo, significantes y nada más. Si se habla de ideograma o de ideografismo, ¿qué quiere esto decir? Eso es un ideograma, sí. Lo que vemos siempre, cada vez que se puede hacer intervenir esta etiqueta de ideograma, es algo que presenta, en efecto, como muy próximo a una imagen, pero que deviene ideograma a medida que se pierde, borra cada vez más el carácter de imagen. Por ejemplo, en esa primera imagen hay como una cabeza con unos cuernos. Y podía ser, en efecto, primero un dibujo del antílope. Tal es el nacimiento de la escritura cuneiforme. Primero, una imagen, pero a medida que evoluciona la escritura, termina siendo una cuña, un trazo, ya alejado de la imagen misma. Es, por ejemplo, un brazo o una cabeza de cabra montés, pero en la medida en que a partir de un cierto momento toma un aspecto, por ejemplo, como este para brazo, es decir, que ya más nada del origen es reconocible. Encontré otros ejemplos en un texto de Van Gulik, La vida sexual en China antigua, que es citado por Lacan en el seminario El saber del psicoanalista, en la lección del 3 de febrero del 72. Y es que Van Gulik, analizando la evolución de la escritura china, propone varios ideogramas en dos momentos. Un momento en el cual hay una figura parecida a la de la cabeza del alce, con los cuernos, y en el que se representa un trazo y otro acá con dos puntos o dos rayitas, y decía eso representaba lo que es una mujer. La alusión, por ejemplo, a los senos, y a los pezones y las punticas, etc. Y esto representaba el hombre en una alusión a la reja del arado, la reja del arado. En la escritura antigua china, mujer-hombre. Pero eso fue evolucionando hasta que ya no queda en esta otra escritura, por ejemplo la de la mujer, nada que aluda a la imagen. Y poco a poco la del hombre también va desapareciendo. En la escritura antigua era más parecida el dibujo a la cosa, a la referencia. Pero a medida en que va pasando el tiempo ya se desprende de la referencia, y ahí otro problema de la lingüística moderna. Porque, por ejemplo, cuando decimos Saussure define el signo lingüístico como la relación del significante al significado, ¿dónde están las cosas? ¿Dónde están las referencias? ¿Por qué la imagen acústica árbol la anudo al significado árbol? ¿Dónde está el árbol de la realidad, de la referencia? ¿Y por qué hay una relación entre ese significante, ese significado con la referencia? Es arbitrario completamente. Tanto que yo puedo decir agua, anudo el significado, y la cosa árbol por ningún lado. Es lo que tanto fascinó a Lacan en un primer momento de esa fase hegeliana, cuando decía la palabra mata la cosa. Cuando tengo la palabra ya no necesito la cosa.
No necesito la referencia. Pues bien, aquí también la referencia en la letra se va desvaneciendo. ¿Y qué va quedando? La escritura. Que existan allí transiciones no tiene otro peso que el de confortarnos en nuestra posición. Es decir, que lo que se crea está cualquier nivel que veamos surgir la escritura, un bagage, es decir, como un equipaje, una batería de que algo a lo que no hay derecho de llamar abstracto, porque son en efecto trazos que salen de algo que en su esencia es figurativa, y es por eso que se cree que es un ideograma. Pero es un figurativo borrado. Larguemos el término que nos viene forzosamente al espíritu. Es un figurativo reprimido e incluso rechazado. Lo que queda es algo del orden de ese rasgo unario, en tanto que funciona como distintivo y que para la ocasión puede jugar el rol de par. Entonces, fíjese, cuando desprendemos el ideograma de la referencia, de la cosa, e incluso de la figura, de la imagen de la cosa, nos queda un trazo. Y ese trazo, Lacan lo llama rasgunario, y por eso es que va acercando esa descripción del rasgo que él encontró en el capítulo de la identificación al rasgo, lo va acercando a la escritura por esta vía. Por eso, a pesar de la erudición entre Russell, Gardiner, Mill, etc., me pareció interesante ir acá porque nos va mostrando el paso y nos va mostrando también una dimensión de la letra incrustada en la subjetividad que, bueno, no es tan evidente o no comprenderla. Por lo menos a mí me ha dado muchísima dificultad. Entonces, de lo que se trata, en la medida en que tal ideograma quiere decir algo, es de esto. Para tomar el pequeño carácter cuneiforme que les hice hace un rato. Y es que esto a nivel de una etapa totalmente primitiva de la escritura acadiense puede designar el cielo. De lo que resulta que se articuló an, el sonido an. El sujeto que mire el ideograma lo nombra an, en tanto representa el cielo. Pero lo que va a resultar es que la posición se invierte. Entonces volteamos la cuña o el huesito, o la cuña de lo cuneiforme. Pongamos que así sea an, pero si lo invertimos así, ya eso no va a querer para nada decir cielo, sino que escrito así, ese ideograma del cielo va a servir en una escritura de tipo silábica para soportar la sílaba an, que no tendrá ya nada en ese momento, ninguna relación con el cielo. Se cortó del significado. Y se aísla simplemente para designar el sonido an. Es una vuelta un poco complicada, pero yo creo que en el paso a paso lo encontramos. Todas las escrituras ideográficas sin excepción, o llamadas ideográficas, llevan la huella de la simultaneidad de ese empleo que se denomina ideográfico con el uso que se denomina fonético del mismo material. Van unidas. Pero lo que se articula, lo que no se pone en evidencia, ante lo que nadie parece haberse detenido hasta el presente, es lo siguiente. Es que todo ocurre como si los significantes de la escritura hubieran sido producidos en un principio como marcas distintivas. Y tenemos de esto testimonios históricos. Pues alguien llamado Sir Flander Petrie ha mostrado que antes del nacimiento de los caracteres jeroglíficos sobre la alfarería que nos queda de la industria llamada predinástica, encontramos sobre vajillas como marca aproximadamente todas las formas que se han encontrado utilizadas después. Es decir, luego de una larga evolución histórica en el alfabeto griego, etrusco, latino, fenicio, todo lo que nos interesa en el más alto grado como característica de la escritura. Entonces, primero era para marcar marcas distintivas. Esta vasija, que no se confundan con las de mi vecino, y esas marcas distintivas
un palito a la derecha, un palito a la izquierda, una X, evolucionó hasta la escritura. Es decir, una función distintiva. Esto es mío, que se vuelve nombre propio, es decir, esto nadie lo puede usar, es distintivo de algo mío. Mostrar que la alfarería, las vasijas los hice yo, no las hizo el otro, no se confundan, me las paguen a mí, no las paguen al otro. La firma. Ustedes ven a dónde quiero llegar. Aunque en último término lo que los fenicios primero, los griegos después han hecho de admirable, a saber, ese algo que permite una notación en apariencia tan estricta como posible de las funciones del fonema con ayuda de la escritura. Porque es que una cosa es la marquita y de ahí sale la escritura. Pero ¿cómo nosotros juntamos esa marquita con un fonema? Eso es una cosa asombrosa. Y que sea an y no sea otra cosa. ¿Cómo hacemos para ensamblar la marca con el fonema, el trazo con el fonema? Debemos verlo desde una perspectiva totalmente opuesta. La escritura como material, como equipaje, espera allá. A continuación de cierto proceso sobre el que volveré, el de la formación, diremos, de la marca, que hoy encarna ese significante del que les hablo. Ser fonetizada, y es en la medida en que es vocalizada, fonetizada, como los otros objetos, que la escritura, si se puede decir, aprende a funcionar como escritura. Cuando le vamos a ese trazo anudando un fonema y que eso se vuelva común, que todos llamemos a eso an. Si ustedes leen esta obra sobre la historia de la escritura, encontrarán en todo momento la confirmación de lo que aquí les doy como esquema. Porque cada vez que hay un progreso en la escritura, lo hay en la medida en que una población ha intentado simbolizar su propio lenguaje, su propia articulación fonemática, con la ayuda de material de escritura tomado de otra población y que no estaba sino en apariencia bien adaptado a otro lenguaje. No está nunca bien adaptada, por supuesto, porque ¿qué relación hay entre la cosa modulada y compleja y una articulación hablada? Pero que estaba adaptada por el mismo hecho de la interacción que hay entre cierto material y el uso que se le da en otra forma del lenguaje, la fonemática, de sintaxis, todo lo que quieran. Es decir, que era en apariencia un instrumento menos apropiado al comienzo para lo que de él debía hacerse. Alguna vez leí, para mi asombro, que todo lo que nosotros hoy podemos leer de Grecia del siglo V antes de Cristo, antes de ese siglo no estaba escrito. Era tradición oral. La Ilíada, la Odisea, las tragedias, eso no estaba escrito, era tradición oral. Y por eso se dice Homero y los Homeros, y como que eran muchos Homeros. Porque cada vez habían Homéridas, que eran los que recitaban, por ejemplo, esos cantos. Y fue Pericles, en ese siglo V, que dijo, es necesario escribir eso. Y gastó fortunas del imperio haciendo escribir la Ilíada, la Odisea, las tragedias, y por eso es tan esplendoroso ese siglo, porque ya además comenzaron a, como cada quien cuando contaba el relato, lo recreaba, comenzaron a encontrar, por ejemplo, que había fonética, la fonética, el sonido, y esa fonética tenía incluso una forma de hacer recordar que era la rima o el verso. Incluso todavía hay técnicas de mnemotecnia que se basan en la rima. Entonces, ¿por qué siempre cuando uno le dice Aquiles, el de los pies ligeros? Pues si ya lo dijo una vez, ¿por qué lo repite cada que dice Aquiles? Porque esa era la técnica para recordar, de los pies ligeros. O la de cada quien una característica, o un verso.
Eso es una forma de fonéticamente recordar el verso completo y por eso podían recitar la Ilíada. Sí, la estructura. Entonces pero era una estructura fonética, eso no estaba escrito. La magia está en que enseguida tomaron la escritura de los fenicios y eso lo volvieron escrito y de ahí nació el griego escrito. Tomaron el alfabeto de los fenicios y aunaron a ese alfabeto su fonética y nació el griego. Eso es fantástico y tiene declinación y ya cuando uno lo estudia le parece dificilísimo porque son las declinaciones de la misma manera que nosotros conjugamos un verbo. Bueno, imagínese que uno tuviese que, entre comillas, conjugar, se llama declinar, el artículo, el adjetivo, los sustantivos, el infijo, el sufijo, el prefijo, el adverbio, bueno, cada cosa. Así es el griego y el alemán también. Y por eso se volvió rico, porque se juntó la fonética griega con la escritura fenicia y dio lugar a lo que hoy podemos conocer y recordar. Entonces, a mí me parece eso una buena ilustración para entenderlo, porque enseguida dice Lacan lo siguiente, bueno, eso, cómo adaptar esa escritura a nuestra fonética cuando pensábamos que allá estaba bien adaptada y aquí no. Así sucede la transmisión de lo que estuvo en primer lugar forjado por los sumerios, es decir, antes de que esto llegue al punto en el que nos encontramos aquí y cuando es recogido por los acadios, todas las dificultades provienen del hecho de que ese material encaja muy mal con el fonematismo al que debe entrar, pero por el contrario, una vez que entra lo influencia según toda apariencia y tendrá que volverse eso, y entonces otros van a tomar la escritura griega para poder adaptar su propia fonética y, por ejemplo, surge la escritura romana y el latín y todo esto. Bueno, en otros términos, lo que presenta el advenimiento de la escritura es que algo que ya es escritura, si consideramos que la característica es el aislamiento del trazo significante, siendo nombrado, llega a poder servir para soportar ese famoso sonido en el que Gardiner pone todo el acento en lo que concierne los nombres propios. ¿Qué resulta de todo esto? Resulta que debemos encontrar, si mi hipótesis es correcta, dice Lacan, algo que firme su validez. Se ha pensado en ello más de una vez, hormiguean, pero la más asequible, la más aparente, es la que voy a darles enseguida, a saber que una de las características del nombre propio es que está siempre más o menos ligado al trazo de unión, no al sonido, sino a la escritura. El trazo de unión es la rayita, el guión. Entonces, el nombre propio para Lacan está más ligado a la escritura y menos al sonido. Y una de las pruebas, la que hoy voy a poner en primer plano, es esta: que cuando tenemos escrituras indescifradas, porque no conocemos el lenguaje que encarna, estamos trabados porque debemos esperar a tener una inscripción bilingüe. Y esto no va muy lejos si no sabemos nada en absoluto sobre la naturaleza del lenguaje, es decir, sobre su fonetismo. Un ejemplo bien preciso era los jeroglíficos egipcios. Llegó Napoleón con su séquito, entraron a las pirámides, a los monumentos, y veían ahí esos trazos, ojos, pájaros, perfiles, otras cosas. Una cosa era segura, son significantes, son escritura. ¿Qué quieren decir? Ni idea. ¿Cómo eso se pronunciaba? Ni idea. Pero eso lo hizo un egipcio para otros egipcios. Luego Champollion se encuentra, por azar,
un pedazo de piedra, Rosetta, en el que tenía en una parte esa, como decían los griegos, escritura con pájaros, y abajo lo mismo en escritura cuneiforme, que ya sí la conocían. Entonces comenzaron a hacer corresponder. Cada que aparezca este pájaro, eso quiere decir an, no quiere decir esto. Es un golpe de suerte. Pero en principio, el fonetismo del jeroglífico, nada, el significado, menos. Después, gran decepción, ellos que creían que ahí estaba los secretos de la humanidad, se encontraron con cuentas. En tal reino nos deben tantos bueyes, en tal reino nos han traído tanto trigo. Eran cuentas, tributos. No era el gran secreto del origen del mundo. Pero una clave. ¿Qué esperamos cuando somos criptografistas y lingüistas? Dice Lacan, es decir, cuando tenemos ahí una escritura que no tenemos ni idea y comenzamos, esto quiere decir esto y esto, pero ¿y esto qué quiere decir? Siempre nos aparece esto y es una escritura indescifrada y no conocemos el lenguaje, ¿qué quiere decir eso? Y bien, discernir en ese texto indescifrado algo que bien podía ser un nombre propio, porque existe esta dimensión a la cual uno se asombra que Gardiner no recurra. Él, que tiene como líder inaugural de su ciencia a Champollion, y de que no recuerde que es a propósito de Cleopatra y de Ptolomeo, que todo el desciframiento del jeroglífico egipcio ha comenzado, porque en todas las lenguas Cleopatra y Ptolomeo es Cleopatra y Ptolomeo. No se traduce. Y si no se traduce, si no corresponde a nada, es porque es un nombre propio. Y eso me parece magnífico para nosotros. Porque eso que nos distingue, ahora sí, no se traduce porque no es un nombre común, sino un nombre propio. Nos distingue. Es el rasgo, es el trazo, es la escritura. Es como un elemento en la cadena significante que no se traduce. Lo que distingue un nombre propio, a pesar de las pequeñas apariencias de acomodamiento, por ejemplo, Colonia decimos col, es que de una lengua a otra eso se conserva en su estructura sonora sin duda, pero esa estructura sonora se distingue por el hecho de que justamente el nombre propio, a la marca, a la designación directa del significante como objeto, y henos aquí en apariencia recayendo incluso de la manera más brutal sobre ese word of particular. Es decir, ¿que doy aquí la razón a Bertrand Russell? Ustedes lo saben, ciertamente no. Pues en el intervalo de toda esta cuestión, justamente el nacimiento del significante, a partir de eso, de lo cual es el signo, ¿qué quiere decir esto? Es aquí que se inserta como tal una función que es la del sujeto, no del objeto, no de la referencia, sino del sujeto. No del sujeto en sentido psicológico, sino del sujeto en sentido estructural. ¿Cómo pues Cleopatra, Ptolomeo, ahí se distinguían nombres propios, designando un sujeto? ¿Cómo podemos, bajo qué algoritmo, ya que de formalización se trata, ubicar ese sujeto? Es del orden del significante, que tenemos el medio para representar lo que concierne a la génesis, al nacimiento, a la emergencia del significante mismo. Es sobre esto que se dirige mi discurso y que retomaré la próxima vez, y yo también.